Buenas tardes, gracias por estar aquí, que yo sé que es un día pues, que apetece otras cosas, entonces esto significa interés por lo que nos van a contar y yo creo que va a ser interesante. Ya sabéis que estamos en la Asociación de la Prensa de Málaga y que el Club de las 25 nos ha elegido pues, para presentar aquí su nuevo proyecto. Voy a empezar contando quién es el Club de las 25, que bueno, es un colectivo feminista integrado por mujeres de distintos ámbitos, el más intergeneracional, muy parecido a nuestra asamblea intergeneracional. Están unidas por la lucha por la igualdad real, por la visibilización de las mujeres en todos los sectores, por el trabajo en temas comunes como puede ser la prostitución, la violencia machista, la brecha salarial, el acoso sexual, y es uno de los colectivos feministas más longevos del país. De hecho, nació en 1997, tiene 27 años de historia, lo preside Cristina Almeida y se declara abiertamente abolicionista del sistema prostituyente y contra los vientres de alquiler. Esto es el Club de las 25. Tienen un proyecto apasionante que se llama Mujeres en Lucha, Democracia y Feminismo en el último periodo franquista, 1965-1975. Un proyecto para investigar, recuperar, compilar material, en fin, visibilizar el feminismo y sus aportaciones en una etapa en la que se conoce todavía muy poco, entre los años 65 y 75, abordando también las manifestaciones culturales y artísticas que pudo haber relacionadas con el feminismo. Es un proyecto financiado por la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. ¿Y quién tenemos hoy aquí? Pues tenemos a dos mujeres que nos van a aportar muchísimo sobre esto. Os presento por orden de intervención. Primero va a intervenir Encarnación Barranquero Teixeira, que es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga. Ella imparte la asignatura Política, Género y Cultura en el Mundo Actual, que no sé si también es un seminario. ¿Está en un seminario? No, que hay también un pero esto es una asignatura. Vale. Pertenece al grupo de investigación Historia del Tiempo Presente y a la Asociación de Estudios Históricos de la Mujer y a su junta directiva. Es premio Andalucía a la recuperación de la memoria histórica en 2011, otorgado por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, premio Tejedores-Tejedoras de la Memoria, otorgado por la Dirección General de la Memoria Histórica en 2013, ya saben, la memoria histórica de la Consejería de la Vicepresidencia de Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía. Y bueno, entre sus fines investigadores, pues la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición, la represión, la violencia y la historia de las mujeres, y entre sus publicaciones, Málaga entre la guerra y la posguerra, el franquismo, Intelorce, la fortaleza obrera entregada, ¿te acuerdas de Intelorce, Luciano? Bueno, coautora en numerosos estudios, Mujer, cárcel y franquismo, la prisión provincial de Málaga, 1937-1945, Mujeres de Comisiones Obreras Málaga, 1970-1975, Mujeres en la Guerra Civil y el franquismo, Violencia, Silencio y Memoria en los tiempos difíciles. He señalado solo unas cuantas porque era larguísimo, pero bueno. Ella nos va a introducir en el contexto. Luego diremos lo que es el proyecto, nos lo explicará Carmen, pero primero nos va a introducir ella en el contexto, porque pensemos en qué años estamos, 65, 75, el momento en el que nace en el 65 el Movimiento Democrático de Mujeres en Madrid, también aparece en ese mismo año en Barcelona el Movimiento Democrático de las Donas, hay muchos movimientos obreros, movimientos ciudadanos, las mujeres se mueven en los movimientos ciudadanos, en los barrios, en las empresas. Las mujeres fueron muy importantes en la consolidación de la democracia en todo este periodo porque trabajaron boca a boca, sobre todo hablando de democracia, ¿no? Y por supuesto empezaron pues, por aquello de que eran mujeres de presos y se juntaban porque tenían intereses comunes, ¿no? Pero luego empezaron a surgir los temas de género que les importaban a ellas. Empezaron a aparecer las asociaciones de amas de casa, en fin.
estamos pensando en el 65-75, tenemos que pensar en la segunda ola del feminismo, tenemos que pensar en aquello de, ¿cómo era la frase? Todo lo privado es político. Es decir, que fregar los platos es un acto político, porque alguien ha decidido que las mujeres fregamos los platos. Por tanto, en fregar los platos hay un acto político. Era esa época. Aquí todavía no estábamos en esas, pero había muchísimo movimiento. Y por eso, en eso es en lo que ella nos va a introducir y en lo que se ha publicado hasta ahora. Adelante, Carmen. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco mucho la invitación porque supone una confianza y eso pues es también importante y para la proyección de no se oye, ¿no? Bueno, creo que se oye bien. Para la... Digo para... Habla un poco más alto. Bueno, pues estaba diciendo que muchas gracias porque esto supone también una proyección de mi trabajo. Voy a explicar un poco en qué consiste mi docencia y mi investigación y sobre todo lo que quiero es que este proyecto para el que hoy me han invitado a estar aquí, para darlo a conocer, pues dónde se sitúa dentro de la bibliografía y dentro de las actividades de las mujeres en la historia de España y en la historia del mundo. Porque hay que situarlo en esto que llamamos, yo he puesto en la pantalla primera, los estudios de género, es algo transversal y universal. Y luego pues vamos a ver también cómo fueron las cosas en España, generalmente un poco más retrasadas, ¿no? que en otros países del mundo occidental y también debido a nuestra evolución política, a nuestra trayectoria política. Entonces tenemos que los estudios de género sobre todo aparecieron en Estados Unidos y en los países de Europa occidental como Reino Unido y luego un poco Francia y luego un poco después pues Italia y también en cada sitio pues con unas características, ¿no? Aquí por ejemplo pues tenemos uno de los libros primeros. Todo esto tiene un recorrido muy corto. Yo creo que es lo fundamental a tener en cuenta, ¿no? Este proyecto que se presenta hoy está dentro de un trabajo muy general, pero que tiene una evolución bastante reciente. Para nosotros reciente son los años 70. Yo a veces cuando lo explico al alumnado, sé que ellos son más jóvenes y dicen, los años 70, eso hace un siglo, ¿no? Pero realmente son, digamos que es un trabajo muy, muy reciente y también un trabajo hijo de una época, como acaba de decir Teresa. Todo esto no se entendería sin los movimientos de mediados de la segunda mitad, ¿no? Del siglo XX, del mayo del 68, etcétera, ¿no? Entonces hay, y la portada esta que he puesto es una de ellas, hay algunos libros sobre estudios de género. Primero fue definir qué era género. Ya lo hizo Simone de Beauvoir a finales de los años 40. Repito, después de la Segunda Guerra Mundial, ella publicó su obra a finales de los 40, en 1949, El segundo sexo, que a España no llegó hasta la ley de Fraga. Y bueno, cuando llegó con un informe de la censura muy curioso, ¿no? Decía ese informe que se iba a permitir la publicación porque era un texto científico que iba a leer prácticamente nadie, ¿no? Y lo decía con esas palabras, ¿no? Y que como tenía citas científicas, que bueno, que se iba a permitir, pero que se iba a permitir además se publicó primeramente en una editorial de Cataluña, o sea, más restringido todavía en su proyección, ¿no? Bueno, pues
de esa definición de diferenciación entre sexo y género, pues van a empezar a haber algunos estudios de carácter histórico, de carácter antropológico, de carácter psicológico, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos las primeras publicaciones. Algunas de estas publicaciones pues llegaron a España, podemos imaginar, desde luego en castellano no estaban y a unos sectores muy, muy restringidos. Pero antes de eso, pues vemos que en Estados Unidos, no, en el Reino Unido y en Francia fundamentalmente es donde también en la academia, en las universidades, es donde algunas profesoras, sobre todo, empiezan a ocuparse primero de forma, digamos, más anecdótica, en el sentido que estudiaban alguna biografía de alguna mujer destacada, de carácter histórico, de alguna reina, alguna científica, pero los estudios ya con una perspectiva de género, sobre todo empiezan a ser una realidad en los años 80, en los primeros años 80. A España llegan después, en la segunda mitad de los años 80 fundamentalmente. Aquí he puesto algunos datos en el Centro Virginia Woolf en Roma o el Centro de la Mujer en Bolonia. En Italia también la efervescencia política fue el marco de esta voluntad de aprender sobre las mujeres y desde una perspectiva de género. En Estados Unidos, entre el 81 y el 84, ya había más de 2.000 tesis doctorales y tesis de grado, de licenciatura, sobre el género. A ver, una cosa era, y este es el debate desde el principio, si es que la historia estaba incompleta, porque faltaba estudiar la otra mitad, o si es que había que estudiarlo todo desde una nueva perspectiva, con unos nuevos paradigmas, desde unas nuevas formulaciones teóricas, ¿no? Que es lo que la mayoría de los centros de la academia digamos, compartieron, ¿no? Que había que hacer una historia desde una perspectiva nueva, no solo completar o destacar o decir que las mujeres habían tenido una contribución o habían ayudado, ¿no? Yo recuerdo eso de ayudado a la guerrilla, ayudado a la guerra civil, porque fue mi primer tema de estudio, la guerra civil y la posguerra, sino que tienen no una historia solo contributiva, sino un protagonismo en la historia. Bueno, pues los estudios de género, yo recuerdo que en España, en la segunda mitad de los 80, ya prácticamente en las principales universidades, grupos de profesoras, fundamentalmente profesoras, aunque no exclusivamente, decidieron crear seminarios, feminarios, en algunos sitios lo llamaban así, asociaciones de estudio. Todas tenían un carácter interdisciplinar, pero tengo que decir, y Málaga es un ejemplo, las dos que hubo las impulsaron historiadoras, pero luego estas asociaciones han tenido sus protagonistas de historia de la medicina, pero no solo eso, la medicina desde un punto de vista de género, el derecho, la educación, todas esas otras disciplinas desde estos puntos de vista, ¿no? En Estados Unidos desde los 60, pero en Europa estoy diciendo desde 1970. Kate Millett leyó en Oxford su tesis doctoral, política sexual, y es la que proyectó
ese acerto, ese lema de lo privado es político, que tiene tantísimas implicaciones, mucho más de las que la gente suele asociar, ¿no? Y ya en Estados Unidos en los 90 ya había centros de investigación sobre género, y ya en Europa también. Yo recuerdo haber ido en 1986 a uno de los seminarios de estudio interdisciplinar de la Complutense, que trataba sobre la historia del trabajo en España, y yo llevaba una comunicación sobre el trabajo de las mujeres en la Málaga de posguerra. Bueno, también era una labor de poner en la historia a todas aquellas personas que no habían sido protagonistas, y entre ese colectivo, lógicamente, las mujeres fue el principal, y desde entonces el principal centro de interés, ¿no? Ya había ofertas de licenciaturas, de grado, lo que ahora llamamos grado. Licenciatura antiguamente, esas carreras estrictamente de historia de género. Esas las había en Reino Unido, poco a poco en Francia, y en Italia pues tuvo un recorrido distinto, ¿no? En Italia empezó todo este movimiento fuera de la universidad, fuera de la academia, en asociaciones de tipo político más que nada, ¿no? En Italia en aquellos años había muchas ciudades que tenían un alcalde del Partido Comunista, del PDI italiano, y impulsaban también cursos, seminarios, que algunos se homologaban, y ahí nació todo antes de pasar definitivamente a la academia. Este centro, por ejemplo, donde estaba Andrea Bocchetti, en Módena, en Milán, en Roma, en Bolonia. Antes hemos hablado de Bolonia, ¿no? Bolonia fue uno de los puntos fundamentales, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo fueron las cosas en España? Porque un proyecto como el que se presenta hoy tiene que ver con las fuentes orales y tiene que ver con la voluntad de poner en la historia la transición y el papel de las mujeres en la transición. Aquí he puesto en último lugar como en Málaga pues se creó el Seminario de Estudios Interdisciplinares, donde por ejemplo está Carlota, que acaba de entrar, y la Asociación de Estudios Históricos de la Mujer, donde estaba yo, ¿no? Ahora pues existe también un instituto de género en la Universidad de Málaga. Bueno, dentro de la bibliografía, el primer centro de interés, lógicamente, fue la mujer en la historia de España, y particularmente en ese momento de referencia que fue la República, y que fue la República en guerra. En este sentido, pues sobresalió Mary Nash, que escribió un montón de obras, entre ellas Rojas, pero no solo. Ahora se ocupa de temas tan interesantes como lo que ella llama el colonialismo hacia las mujeres, el tema de la sueca y el Don Juan, que ahora está sacando tanto a la luz una autora de la categoría de Mary Nash, ¿no? No solo las mujeres más sobresalientes, sino también la historia social. Aquí he puesto la portada del libro que escribí con Lucía Prieto sobre el papel de las mujeres en la hambruna de posguerra en España, porque siempre habíamos oído hablar de los años del hambre y del papel que habían tenido las madres de familia en la supervivencia de los suyos, no solo en la comida, en la medicina, en la ropa,
etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que aquí vemos que este libro, por ejemplo, yo creo que el darle también esa perspectiva de Málaga es interesante, ya que lo estamos presentando aquí. Este libro es a partir de historias orales. Hicimos 200 o 300 entrevistas. En cuanto pudimos, empezamos a estudiar la represión sobre las mujeres. Yo fui con mi compañera Amalia Castillo y Pilar Fuertes, las tres que entramos por un favor a la cárcel de Málaga y pudimos consultar los fondos, el fichero, y de ahí pues salió nuestro libro de Mujer, Cárcel, Franquismo, la prisión provincial de Málaga, y luego pues han salido muchísimos libros sobre prisiones, muchas tesis doctorales sobre prisiones. Las mujeres en las prisiones vivieron unas circunstancias muy diferentes a la de los presos políticos, muy diferentes, es lo que tratamos de explicar. A mí me sorprendió mucho cuando empezamos a ver los ficheros, por ejemplo, que no veíamos ese perfil de mujeres que habíamos quizá previsto, ¿no? De joven, miliciana, politizada, no, eran madres de familia, mujeres mayores, la mayoría, como digo, dedicadas a sus labores. Pues eso lo pudimos empezar a dirigir por ese camino que luego otros estudios de prisiones lo han corroborado, ¿no? Entonces era una represión distinta, sobre un perfil distinto, con mujeres que tenían a los hijos y algunas, en Málaga está documentado, a sus nietos en las prisiones. No estoy diciendo que los hombres no sufrieran, ¿no?, en las prisiones, pero era algo muy diferente. Los castigos como las rapadas. Los castigos como las rapadas. La moralidad es otro de los caminos, ¿no?, que hemos podido ver distintos. Yo lo que estoy estudiando ahora es la documentación militar, los procesos sumarísimos de urgencia. Los militares describían castigos. Yo he escrito ya un artículo sobre el parentesco como castigos, las mujeres castigadas por sus hombres, y las emociones como castigo. Eso es lo que estoy escribiendo ahora mismo, ¿no? Las mujeres fueron castigadas también por la moralidad. En los procesos militares de los hombres no hay nada, puntualmente hay alguna referencia que eran borrachos, pero en el caso de las mujeres es muy repetido que las mujeres se habían separado de los maridos, que no iban a misa, que tenían una moral dudosa, etcétera, etcétera. Es completamente distinto ver un proceso a un hombre y un proceso a una mujer. De aquí han salido todos estos libros, estos coordinados por Ángeles Ejido, sobre cárceles de mujeres en España, que es sobre la represión por regiones. En los dos participo yo con el caso de Málaga en y con el caso de Andalucía en el de la derecha, ¿no? El perdón de Franco, el estudio de las conmutaciones de las penas. Aquí de nuevo el estudio de las cárceles de mujeres, y el modesto libro que escribimos, el primero que salió sobre cárceles de mujeres, que data del año 94. Después Ricard Viñes, Vega Sombria y otros, David Ginard, escribieron también libros de cárceles de mujeres, pero como digo, este fue el primero, y también a partir de testimonios. Aquí he puesto más sobre testimonios y más sobre la moral castigada, el libro de Pura Sánchez, que está hecho
a partir de documentación militar, y luego la importancia que tienen los testimonios orales en los libros de historia. Y aquí vemos pues, cómo se entrevistan a veces, como entrevistábamos en los años 80. Fue todo un reto porque teníamos cerrados muchos archivos, pero teníamos gente viva, y ahora pues hay más accesibilidad a cierta parte de la documentación guardada en archivo, pero hemos perdido. Es lo que estábamos hablando fuera del micrófono informalmente, ¿no? Yo, digamos, me dirigí mis primeros trabajos sobre la guerra civil y la posguerra temiendo que iban a morir la mayoría de las protagonistas, pero ya las que están muy mayores, y algunas de ellas desgraciadamente pues han muerto, son las de la transición, y eso ya sí que no lo podemos perder. He puesto aquí dos de los últimos libros que sobre represión se han publicado. Este de represión de género en el franquismo es del año pasado. Ahí también tengo yo un capítulo de libros sobre la documentación militar y las mujeres, y este pues todavía ni lo he tocado porque salió ayer, se publicó ayer. Está coordinado por María Dolores Ramos Palomo, por Víctor Ortega y por mí misma, ¿no? Y ahí es donde he publicado yo ese capítulo sobre el parentesco como castigo. Cómo en la documentación militar a las mujeres se les castigaba porque eran la mujer del fulano de tal, la mujer del raya, la mujer del metralla, la mujer de no sé quién, la hija del no sé cuánto. Y está puesto tal cual, ¿eh? Y eso no está tipificado en los códigos penales, pero las mujeres se tiraban varios meses mientras se aclaraba, se les absolvía, etcétera, etcétera. Y algunas no salieron nunca, ¿eh? Algunas no salieron nunca. Bueno, pues del estudio de la represión también tuvo que venir el estudio de las resistencias. Este lo coordinó, el de en medio lo coordinó Merinach. Pues ahí se estudia todos estos temas de los castigos específicos a las mujeres, como el rapado del pelo, como la ingesta forzada del aceite de ricino, como el castigo por parentesco, como el castigo por la moral. Hay todo un entramado que fue el patronato de protección a las mujeres con la idea de que no cayeran en la prostitución, y que convirtieron algunos conventos en verdaderas cárceles para algunas jóvenes, entre comillas, en peligro de prostitución. Eso en parte también se estudia en este libro, y he puesto este de Ana Cabana, La derrota de lo ético, pues solamente para destacar que los estudios de la represión no es que lo hayan dejado, pero se ha apartado un poco el tema de la cuantificación, cuántas fusiladas, cuántas presas, y se ha pasado también a estudiar lo cualitativo de la represión, las resistencias cotidianas, cómo en lo que llamamos el segundo franquismo sufrieron bajo el Tribunal de Orden Público. Cuando terminó el periodo excepcional de la justicia militar, surgió el Tribunal de Orden Público, y ahí pues las mujeres del movimiento estudiantil, las mujeres del movimiento obrero, las mujeres del MDM, de los partidos políticos, de las asociaciones, ahí pasaron a las cárceles o pasaron por esos tribunales. La portada del libro de Francisco Arriero sobre el MDM, que es un estudio monumental sobre este movimiento,
el libro de Irene Abad, aquí se ha hablado también en el rato que llevo, ¿no?, de las mujeres de preso. El libro de Irene Abad, hecho también con numerosísimos testimonios. Las mujeres campesinas, las mujeres en las asociaciones de amas de casa, lo mismo que los hombres, o la mayoría de los hombres, y las mujeres correspondientes de los sindicatos como Comisiones Obreras y el Partido Comunista, practicaron lo que llamaban el entrismo, que era utilizar las plataformas legales para participar en las elecciones sindicales, etcétera. Pues las mujeres del MDM participaban en las asociaciones de las amas de casa y se metían con ellas, y cuando las mujeres decían qué caro está todo, pues allí estaban ellas para explicar por qué estaba caro, y le inculcaban pues lo político, la información política correspondiente, ¿no? Sobre eso pues también se está publicando y se está trabajando en España en la actualidad, como he puesto en el top, en el Tribunal de Orden Público, sobre la moralidad. Ahí sí que es difícil encontrar testimonios. En la Junta de Andalucía, en 2010, hizo una disposición, o aprobó una disposición por la que se iba a indemnizar a las mujeres que habían sufrido vejaciones en la posguerra. Lo mismo que salieron como setas, pues personas que habían estado presas, que habían sido presas políticas, hombres y mujeres, pues las mujeres que habían sido vejadas no salieron nada más que 200, menos de 200 se dieron. ¿Por qué? Porque las mujeres que habían sufrido el rapado, que habían sido violadas, no lo que, bueno, aparte de que en 2010 ya no quedaba apenas nadie, ¿no? Pero las que quedaron, desde luego, no vieron heroico, no consideraron heroico contar su propia desgracia, ¿no? Una breve referencia, ya estoy terminando, para decir que en la red, en internet, hay numerosas páginas que son iniciativas institucionales o particulares, o son expresión de proyectos. Yo estuve en este proyecto ISMEDI, Historia y Memoria Digital. Una parte era de la guerra y el franquismo y otra era de la transición. Pero hay nombres y voces, todos los nombres, Aragón, Memoria Amarga. Hay muchísimas iniciativas donde hay grabaciones de mujeres que hablan de la emigración, del trabajo, de la militancia, de la vida cotidiana. Todo esto es hoy día pues una fuente muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, a algunas alumnas de TFG les sugiero que hagan trabajo sobre lo que hay ya en la red, porque hay muchísimo, ¿no? Y para terminar, iba a poner estos dos libros que son de la transición. Estos dos son míos. Este lo escribí con otra compañera, historiadora de Sevilla. Es sobre las mujeres de Comisiones Obreras en el 70-75, tiene mucho que ver con el proyecto, aunque este libro es de 2014, pero desde el 2007 estamos con muchas entrevistas a mujeres de distintos sectores de la economía malagueña, ¿no? Y ahí es donde me parece que se inscribe pues esta iniciativa que yo no conocía y a la que doy desde luego mi enhorabuena y todo mi respeto y mi admiración en la seguridad de que va a ser muy importante para todos y para todos. Muchas gracias.
Salinas, ahí tan jovencita como la veis, es de Málaga. Es científica titular en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC. Su línea de investigación gira en torno al arte contemporáneo y a los estudios de género. Actualmente dirige varios proyectos de investigación, hacedoras de cultura, conexiones e intercambios artísticos transatlánticos en el siglo XX, artistas transatlánticas, producciones e identidades entre España y Latinoamérica en el siglo XX desde la perspectiva feminista, y entre pigmento y pentagramas, plasticidad, sonido y género en el arte contemporáneo. Bueno, es autora de diversas publicaciones, entre las que destaca la edición crítica de Mis días en México, diarios 1939-1953 de Manuela Ballester, y la coedición de Mi vida, sucedió El rastro, vida de lo inanimado y Así es, de Victoria Turán. Ha realizado estudios de investigación en prestigiosos centros del mundo y ha ejercido la docencia en 2 universidades de Estados Unidos y también la Complutense de Madrid. Su especialización, arte español contemporáneo, estudios de género, exilio republicano, redes latinoamericanas. Ella pertenece al Club de las 25, ¿cuántas sois ya? 100 o 100 y pico, son muchas, empezaron por 25, ya son muchas. Ella nos va a contar cómo nace el proyecto y también un poco luego una cosa específica que ella me parece que dirige, que es el diálogo entre el activismo feminista y el arte y la cultura en esta época. Así que adelante Carmen. Bueno, muchísimas gracias Teresa por la presentación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y por compartir esta tarde aquí. Para mí es un placer estar esta tarde aquí porque, bueno, en Málaga es mi ciudad, aquí crecí y estudié y entonces, bueno, siempre es un placer volver. En primer lugar, pues quiero dar las gracias a la Asociación de la Prensa de Málaga por acoger este evento, ¿no? Y por colaborar con el Club de las 25, con el que yo también colaboro. La verdad es que todavía no soy miembro del club, a mí me contactaron para emprender este proyecto, pero estoy encantada de estar aquí en representación de ellas, ¿no? Y también quería dar las gracias a Encarnación Barranquero por aceptar compartir esta tarde, esta mesa y hacer esta maravillosísima introducción historiográfica que, bueno, creo que nos ha situado muy bien en el periodo en el que vamos a tratar, ¿no? Bueno, yo no voy a extenderme tampoco mucho, voy a presentar, como bien ha dicho Teresa, el proyecto, ¿no? Es un proyecto que también tengo que decir que estamos todavía en proceso en los primeros momentos, me refiero. Evidentemente ya lo hemos iniciado, pero todavía le queda mucho recorrido, ¿no? Terminará oficialmente en diciembre, con lo cual estamos en este momento de empezar a hacer unas entrevistas que ahora comentaré, pero con lo cual cualquier sugerencia, comentario o cuestión que queráis poner de relevancia o compartir será más que bienvenida, así que os lo agradezco ya de antemano. El proyecto, como ha dicho Teresa, ¿no? Se titula Mujeres en lucha, democracia y feminismo en el último periodo franquista, 1965-1975, ¿no? Y como ella también ha comentado ya, está financiado por el programa de actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática y las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? Que a su vez pues, está financiado por la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ¿no? El proyecto está motivado por la afirmación de que el conocimiento que parte de la sociedad tiene sobre el movimiento feminista es bastante limitado, ¿no? Especialmente si nos referimos al papel fundamental que desarrolló este movimiento en la consecución de los derechos de las mujeres y de la democracia en el último periodo franquista. Con este proyecto se pretende así dar a conocer la implicación que el feminismo, que como sabéis fue un movimiento criminalizado, ¿no? Durante esta época, pues tuvo en este proceso de los logros democráticos, no solo para las mujeres, sino también para la ciudadanía en general. Para la realización de este proyecto se han establecido 3 pilares sobre los que se va a desarrollar el mismo, ¿no? Y que corresponden a 3 financiaciones, no voy a explicar las financiaciones, pero bueno, son 3 pilares en base a esas 3 financiaciones. Por una parte, tenemos este pilar centrado en los estudios e investigaciones relativas, como decía la convocatoria, ¿no? A la recuperación de la memoria democrática, así como al reconocimiento moral de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. ¿A qué nos dedicamos aquí? Pues
esta parte, este pilar, constituye la base de la investigación, ¿no? La base del proyecto. Aquí es donde hacemos pues, una revisión bibliográfica, como también ha comentado Encarnación, donde vamos intentando recopilar de archivos, de otras cuestiones, para formar una nueva narrativa que pueda ahondar en esos conocimientos sobre las relaciones entre el activismo y el arte y la cultura, ¿no? Y cómo eso se articula en este periodo cronológico del 65 al 75. El segundo pilar serían las publicaciones y organizaciones, como veis, de cursos, conferencias, es decir, de exposiciones, de temas de índole científica o divulgativa, como por ejemplo esta presentación de proyectos en la que hoy nos encontramos, ¿no? Digamos que ese pilar es todo aquello que tiene que ver con la difusión, tanto de la presentación del proyecto como de los resultados. Y ahí se articulan estas presentaciones que estamos realizando, pero también unas jornadas científicas que tendrán lugar al final del proyecto, probablemente a comienzos de diciembre, que celebraremos en Madrid y que, bueno, pues el primer día estará, son 2 días, el primero estará dedicado sobre todo a cuestiones relacionadas sobre todo con el activismo y la política, mientras que el segundo día estará dedicado a la cultura y el arte, ¿no? Con pues personas especialistas en estas temáticas. Y por último, bueno, también hay alguna publicación que vamos a llevar a cabo, pero bueno, en el tercer pilar, digamos, el que está destinado pues, a la recopilación, conservación, estudio y difusión también del patrimonio documental escrito, oral, como también hemos venido hablando, ¿no? O audiovisual, con diferentes soportes, ¿no? O intelectual de la guerra civil y de la dictadura. Este pilar no lo realizo yo sola, yo soy la persona un poco como encargada de ir canalizando la investigación, sobre todo en la parte A, ¿no? Pero bueno, como veis también estoy en la B, y en el que voy a estar sobre todo apoyada por otra persona que es documentalista, que es Jon Zavala, que es quien da todo ese apoyo de documentación, de vídeo, de grabaciones, porque en esta parte, en este tercer pilar, lo que nos proponemos sobre todo es, por una parte, una recuperación de un archivo propio que tiene el Club de las 25, por todos aquellos miembros que lo forman, ¿no? Y que tuvieron un papel muy importante a lo largo de estas décadas, desde el 65 en adelante, y que han ido pues, atesorando material efémera, panfletos, carteles, póster, no sé, manifiestos, es decir, materiales de diversas índoles que ellas conservan y que está sin clasificar, sin catalogar y sin poderse consultar. Con lo cual, Jon Zavala es la persona que va a catalogar todo esto y juntos, para mí será un material de trabajo para la investigación y juntos, pues bueno, apoyado por el Club de las 25 sobre todo, se donará a un archivo que está en Alcalá de Henares, que es el archivo de movimientos sociales, ¿no? Donde hay una sección dedicada al movimiento feminista. Y por otro lado, tenemos esa recopilación también de la memoria oral, como bien decía Encarnación Barranquero, ¿no? Que es indispensable para nosotros porque son personas que nos están dejando y por tanto esa memoria se pierde, con lo cual lo que nos proponemos a lo largo del proyecto es realizar una serie de entrevistas que bien pueden ser entrevistas a activistas, periodistas o intelectuales, ¿no? O políticas, pero también podrán ser entrevistas a artistas, con lo cual intentamos combinar ambos ámbitos y las entrevistas se harán en una grabación audiovisual que luego se pondrá a disposición del público a través de archivos, a través de la propia web del Club de las 25 y sobre todo pues también podrán servir para dar lugar a un documental que pueda difundirse posteriormente tras el proyecto. Las preguntas que nos formulamos y a las que intentamos dar respuesta en este proyecto pues apelan al surgimiento de este movimiento feminista y también a su relación con la cultura, ¿no? Partimos de preguntas, por ejemplo, como ¿qué papel tuvo el feminismo en la configuración de nuestra actual democracia española? Que pues para algunas personas puede ser a lo mejor más obvio, pero no para el grueso de la sociedad, ¿no? Y este proyecto está hecho sobre todo para concienciar a la sociedad de la importancia del movimiento feminista en este periodo. Quiénes participaron y qué actividades llevaron a cabo, ¿no? Con esa idea de recopilar esos nombres, algunos todavía desconocidos, cómo se llamaron esas mujeres y cuáles fueron sus historias, qué dificultades encontraron durante el final del franquismo para llevarlas a cabo, qué implicaciones tuvo la cultura en esta lucha feminista a favor de la democracia, cómo participaron las artistas de esta lucha feminista, qué impacto tuvo esta lucha, ¿no? En sus carreras artísticas. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas de partida que se propone indagar el proyecto que presentamos esta tarde, ¿no?
que plantea un campo poco estudiado todavía o de extenso potencial, es decir, hay muchísimos trabajos, como bien hemos visto, realizados sobre este periodo, pero en esa intersección de la cultura y del arte en concreto, pues todavía quedan muchas cuestiones que poder seguir explorando, a pesar de los trabajos ya realizados, ¿no? Para ello, pues se atenderá a la localización de quienes participaron en aquel periodo, así como de las asociaciones y núcleos feministas que desarrollaron iniciativas y actividades relevantes también desde el sector de la cultura y del arte. El proyecto se propone contribuir al conocimiento, como digo, de un fenómeno global, esto es de la aportación, ¿no?, del feminismo a la construcción democrática, en este caso específico a la española, que se produjo durante el franquismo, ¿no?, y que tuvo como consecuencia esa lucha contra este régimen. Por tanto, los objetivos que este proyecto se propone son, por una parte, y en primer lugar, analizar el movimiento feminista entre 1965 y el 75, que por supuesto está trabajado, pero que siempre en esa recuperación de la memoria oral podemos encontrar nuevos testimonios. Identificar los núcleos feministas más relevantes y sus agentes, realizar una nómina de mujeres influyentes en ese periodo, dar a conocer nuevas historias de mujeres que impactaron entonces en la sociedad, poner en valor la importancia del movimiento feminista para la democracia en este periodo, documentar las acciones llevadas a cabo por las mujeres en aquel momento, analizar obras artísticas, documentar las acciones artísticas llevadas a cabo por las mujeres en esos años y preservar la memoria de las mujeres que formaron parte de la segunda ola del feminismo en España. La fecha de inicio de este proyecto, que como decimos en 1965, viene dada por la constitución de ese movimiento que ya se ha mencionado aquí esta tarde, que es el Movimiento Democrático de Mujeres, ¿no?, comúnmente denominado como MDM, que surgió al calor del Partido Comunista de España y que fue posible gracias el 24 de diciembre de 1964 a la Ley de Asociaciones, ¿no?, la cual permitía la reunión, como muchas de vosotras sabréis, ¿no?, y la constitución de agrupaciones con una determinada finalidad. De esta manera, pues se continuó una línea abierta previamente por la Asociación de Mujeres Universitarias, que había sido formada en 1953 y que dio pie posteriormente a relevantes grupos en el mundo académico. En cualquier caso, pues el MDM constituyó un detonante para la concienciación de la movilización femenina en los barrios, como también ha comentado Encarnación, ¿no?, pues logró que se hicieran efectivas muchas de las peticiones sociales que promovían. Por su parte, el año de cierre es 1975, 10 años después, porque 1975 es un año crucial en este fenómeno que nos proponemos estudiar. Es un año importante no solo por un lado, y como estaremos pensando todos, porque por el fallecimiento del dictador Francisco Franco, que por supuesto, sino porque también es un momento clave para el feminismo, ya que se establece como el Año Internacional de la Mujer y se elige México como país principal para la celebración de estos eventos, ¿no?, que por supuesto tendrían lugar a lo largo y ancho del globo terráqueo, pero sería México quien de alguna manera canalizara pues, las principales reuniones y celebraciones de ese momento. En él, pues, como podemos pensar, el debate de las mujeres va a estar en el centro de esas reuniones. De hecho, muchas de las artistas españolas en el exilio participaron en numerosas exposiciones que se realizaron ese año en el país mexicano, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar La mujer en la plástica, celebrada en el Palacio de Bellas Artes, en el Palacio Nacional de Bellas Artes, que pues, si no conocéis México es una de las principales instituciones del país, de las más importantes, o por ejemplo la titulada también Pintoras y Escultoras en México, que se celebró en el Poliforum Cultural Siqueiro, y en la que participaron pues, artistas exiliadas españolas, ¿no? Entre ellas Elvira Gascón, de la que vemos una obra en pantalla, ahí tenéis el pie, bueno, no el pie de foto, simplemente la identificación, y por otro lado también participó Manuela Ballester. Estas no son las obras que participaron en esas exposiciones, he traído algunas porque me parecían las más relevantes. En concreto esta me parecía muy conveniente porque, bueno, Manuela Ballester, mi tesis doctoral fue sobre las artistas del exilio republicano español, no me voy a detener, pero bueno, sí que quería mencionar un poco esto. Manuela Ballester tiene un compromiso político muy fuerte a lo largo de toda su carrera y en el exilio, a partir de 1951, se enrola en esta revista que es Mujeres Españolas, que nace pues, de la Unión de Mujeres Españolas en México. Y se convertirá en directora artística de esa revista, precisamente. Y lo que traigo aquí es una página doble, de las más bonitas de uno de los números de esa publicación, que precisamente está dedicado al 8 de marzo, ¿no? Y donde vemos pues, muchas de esas consignas en las que se dice, por ejemplo, paz y pan, ¿no? Que
que bueno, está pidiendo una mejor vida para las presas precisamente de las cárceles de Franco, porque esta revista pues va a tener constantemente dibujos realizados por Manuela Ballester sobre todo a favor de las presas, de un mejor trato de estas mujeres en las cárceles de Franco, y también, y muy importante, defendiendo una mejor vida para los niños que se han quedado huérfanos porque sus madres están en las cárceles, ¿no? Entonces, bueno, Manuela Ballester, desde el exilio en México y posteriormente desde su exilio en la República Democrática Alemana, cuando se traslada en el 59 desde México hacia Alemania, pues va a constantemente reclamar, ¿no? Desde el exilio. Pero bueno, como digo, no me voy a detener más en ello. Así, este proyecto, que se centra en el periodo cronológico que ya hemos visto, ¿no? Del 65 al 75, a pesar de que puede retrotraerse unos años para explicar los detonantes del movimiento feminista, evidentemente, o puede extenderse un poco más allá del 75 para, pues, apuntar las consecuencias de esas iniciativas que se produjeron en esos años. Pero bueno, como digo, este proyecto pues se centra en abordar un ámbito de estudio que continúa pues beneficiándose de nuevos análisis, ¿no? Por ello es necesario acercarse a él desde múltiples aproximaciones y contextos, y creo que Encarnación ha hecho, como decíamos, una muy buena introducción a este ámbito, ¿no? Y por eso partimos pues de diversos trabajos, como por ejemplo los de Julio Pérez Serrano, que traza una panorámica general sobre estos años, al tiempo que incide en la necesidad de continuar investigando sobre las iniciativas particulares y las redes interpersonales producidas entre mujeres de aquel periodo. También los trabajos de Magis Iglesias y de Sorolla Gaete, quien arranca en el 75 pues, para analizar el impacto del feminismo en la elaboración de la Constitución del 78. También cabría citar aquí pues, los trabajos que ya ha comentado Encarnación, de Mary Nash, también los de Mercedes Justa, los de Gloria Nerpa o los de Rosa María Capel, ¿no? En torno también al trabajo en estos años, que desde los contextos de la guerra civil, el primer franquismo o la educación y la situación social femenina durante la dictadura pues, han venido contribuyendo al conocimiento de la acción de las mujeres durante el largo siglo XX. Otros estudios a tener en cuenta pues, son los de Cabrero, los de Elena Grau, María Ángeles Larumbe o los de la propia Encarnación Barrenquero, ¿no? Con este trabajo que ella misma comentaba sobre las mujeres en comisiones obreras en Málaga. Pero tampoco debemos olvidar las fuentes primarias de este proyecto, ¿no? Y como decía antes, nos referimos a ello al propio archivo que conserva el Club de las 25, que será una de las fuentes a las que recurramos para nutrir el proyecto, pero por otro lado también podremos visitar pues, el Archivo General de la Administración, el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, por ejemplo, el Archivo de la Transición o la Biblioteca de Mujeres, entre otras instituciones. Además de libros que fueron fundacionales en aquel momento, como por ejemplo pues los de Falcón, ¿no? Para el estudio de las artistas de esta época se partirá además de trabajos tan fundamentales como el catálogo, y aquí he traído solamente el póster de aquella exposición, pero bueno, el catálogo derivado de la exposición Genealogía Feminista en el Arte Español, 1960-2010, que llevaron a cabo Patricia Mayayo y Juan Vicente Aliaga en 2013 en el MUSAC de León, o los estudios de Isabel Tejeda. También resultan indispensables análisis como el de Maite Garballo sobre la performance también en España en estos años, a partir de estos años 70, los de Carmen Navarrete, María Ruido y Cefa Vila, o también números especiales de revistas, como por ejemplo el que se publicó en la revista Desacuerdos, que es la revista que publica el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que se publicó ya en 2012, pero que sigue siendo una referencia sobre el feminismo, las cuestiones de género y lo queer en el Estado español, ¿no? Igualmente, pues será necesario recurrir a los trabajos que comisarios independientes como Xavier Araquistain pues vienen desarrollando desde hace décadas, junto a la antropóloga Lourdes Méndez, quienes se centran en las aportaciones que el arte ha hecho a la lucha feminista, así como, por ejemplo, también a la Segunda República. Los trabajos de María Rosón, que también Encarnación Barrenquero ha traído, pues son ineludibles en este periodo, porque ella se ha centrado en la memoria, en la cultura y en la cultura visual en el tardofranquismo, ¿no? Desde la perspectiva de género. De las reivindicaciones del movimiento feminista a favor de la democracia y en relación a los derechos y las libertades de las mujeres, como digo, pues se hizo eco la cultura. Por entonces muchas artistas centraron su obra en cuestiones relacionadas con la liberación sexual, por un lado, o expresaron una crítica clara hacia los trabajos femeninos, por otro, ¿no? Así como al rol asignado a las mujeres por el franquismo, que las recluía a las tareas de cuidado en el espacio doméstico.
Fueron muchas las artistas que a lo largo de los años 60 y de los 70 mostraron pues estas preocupaciones y criticaron esta situación a través de sus obras, tal y como hicieron, por ejemplo, Esther Boix, que la tenemos en pantalla, o Eladia Grau. La primera, Boix, llevó a cabo en 1965, que coincide precisamente con esta fecha de arranque del proyecto, ¿no? Y con esta fecha de surgimiento del MDM, pues realizó una denuncia del trabajo de las mujeres, abocadas a realizar, junto con otros sectores de la sociedad también marginados, ¿no?, aquello que no necesitaba cualificación, ya que por entonces pues, muchos de los avances logrados al calor de la Segunda República Española, ¿no?, en materia de educación para las mujeres, pues habían quedado totalmente cercenados a partir de la Guerra Civil. Las mujeres, por lo general, pues difícilmente, como sabéis, pues podían posicionarse en la esfera pública, en puestos de poder o en lugares de trabajo intelectual, ¿no? Y sus funciones quedaban relegadas sobre todo a las ya conocidas y promovidas por la sección femenina de Falange, ¿no?, que son aquellas que enmarcan la figura de la madre, la esposa y la ama de casa. En el ámbito laboral, esto se traducía en aquellas actividades destinadas a las tareas de cuidado y a los trabajos invisibilizados, sobre todo, como la limpieza de las zonas públicas, que en ocasiones incluso se hacían en posturas un poco humillantes para las mujeres, ¿no?, como por ejemplo esta imagen que tenemos de Esther Boix, donde una mujer limpia de rodillas el suelo. En el mismo sentido, Eladia Grau realizaba en 1973 esta obra que tenemos en pantalla, titulada Aspiradora, que es una de las obras de técnica mixta que nutren su serie titulada Etnografía, que el artista llevó a cabo entre 1972 y 1974. La RAE, y lo traigo porque me parece interesante, ¿no?, define etnografía como estudio descriptivo de la cultura popular, ¿no?, una idea que Grau aprovecha para llevar a cabo un análisis demoledor del mundo occidental y de los valores del sistema capitalista. Para ello, pues la artista normalmente extrae fotografías de la prensa y crea collage, como estamos viendo, en los que presenta imágenes con valores burgueses de la sociedad y el papel que a esta se le atribuye, ¿no? Según recoge el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde se conserva esta pieza, el conjunto constituye un decálogo de los pecados y las trampas de las formas de vida capitalistas, ¿no? Y antes también hablábamos un poco sobre esos pecados antes de empezar esta charla. Por su parte, Marie Jordan se interesó durante la segunda mitad de los años 60 por el cuerpo femenino, ¿no?, concretamente por el suyo propio. De esta forma, la creadora se autorretrató en 1967 estando embarazada, mientras estaba sumergida en la bañera de su casa en París, ¿no? Esta posición, la de estar sumergida dentro de la bañera y en el agua, le ofrecía una perspectiva inusual de su cuerpo, ¿no?, un cuerpo que además está en constante cambio, ¿no?, provocado por el embarazo, es decir, los senos se agrandan y la barriga también se ensancha. Y es precisamente esos volúmenes los que vemos emerger de ese agua en estas tintas planas que bueno, pues ella ha llamado un estilo abstracto figurativo, así lo denomina la propia Jordan, ¿no?, y que tiene pues tintes de arte pop por estos colores vibrantes que vemos en pantalla, ¿no? En este mismo sentido, pero con una estética totalmente diferente, vemos la obra de Isabel Villar, que pinta embarazada en un campo verde en 1972, ¿no?, y que el objetivo de estas pinturas residía sobre todo, ¿no?, en liberar a la maternidad del ámbito privado, ese ámbito del que venimos hablando toda esta tarde, y de una concepción un tanto tabú o de mito, ¿no?, que rodeaba al cuerpo femenino cuando está en estado. El interés por el cuerpo se acentuaba en estos años debido a dos factores claves, que fueron el fenómeno, por una parte, del destape en España, ¿no?, que todos conocemos, y por otro lado, del auge del arte feminista, que situaba el cuerpo de la mujer en el centro como principal receptor de las políticas llevadas a cabo por el sistema heteropatriarcal. De este modo, pues Esther Ferrer creó, que probablemente conoceréis, ¿no?, creó Íntimo y Personal, que es esta obra famosísima que ella realiza en 1971, y en lo que aquí vemos un testimonio de lo que fue realmente aquella obra, que fue una performance, ¿no? En esa performance ella hacía partícipe al público en una acción que consistía en medir las partes del cuerpo, ya fuera el suyo propio, ¿no?, o el de otras personas que estaban en el público, y las personas se las podían medir entre ellas mismas y podían decidir si querían hacerlo vestido o desnudo, es decir, aquella performance estaba abierta a muchas posibilidades.
Según la propia artista, y en palabras de Carmen Fernando Aparicio, la acción estaba basada en la falocéntrica necesidad de control y medición, ¿no? La artista pues recogía en sus introducciones una serie de directrices que ponían de relevancia el carácter improductivo de la acción de medir que centra la performance, ¿no? Y aquí hablamos de esta cuestión que está muy presente en muchas de estas piezas de esta época, y es esa crítica al capitalismo, esa crítica a la necesidad de estar produciendo todo el tiempo, ¿no? Y que pues, de alguna manera llevaba a la mercantilización del ser humano, que conlleva la eliminación de la esfera de lo privado al posicionarse, pues, bueno, el control externo y de poder sobre el propio cuerpo. Los años 70 es el momento también del asociacionismo, como todos sabemos, ¿no? Y aquí estamos hablando sobre todo de esas asociaciones que están surgiendo y estamos en un contexto asociacionista. No solo en clave política, sino también en clave artística, bajo cuya unión pues, subyacía evidentemente un sentimiento político común. Un ejemplo de ello es la publicación Butifarra, que también vemos en pantalla, que fue editada en Barcelona y cuyo primer número apareció en 1975, ¿no? Fecha de este cierre del proyecto. Que bueno, pues fue un trabajo conjunto de hombres y mujeres, entre las que se encontraban pues, diferentes artistas, como por ejemplo eran Susana Campos o Montse Clavé. Esta última participó además más tarde, y no voy a entrar en ello, pero bueno, en la editorial La Sal Ediciones de las Mujeres, que fundó precisamente Maris Chordá, ¿no? La que hemos visto hace un momento, embarazada en su bañera, ¿no? Y que constituyó pues, la primera editorial feminista en España. Butifarra dedicó en 1975 un número especial a la lucha de las mujeres, ¿no? Y en la portada vemos esta imagen tan llamativa y tan familiar probablemente para nosotros, ¿no? Que aludía al corte de manga, como también lo era el título de la publicación, pero también aludía a ese famoso cartel de propaganda estadounidense, We Can Do It, que fue creado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por Howard Miller en 1943 para la compañía Westinghouse, quien la ideó pues, con la voluntad inspiradora de levantar la moral de las mujeres trabajadoras, ¿no? Digamos. Y es que Montse Clavé pues, fue una relevante historietista, ilustradora española que destacó por su compromiso político antifranquista y por su militancia feminista, ¿no? Algo que llevó a cabo en otras publicaciones también. De hecho, puede apreciarse este compromiso en esta historieta que tenemos aquí, Doble Jornada, creada en 1978, en la que, bueno, pues si pudiéramos leerla, pero está muy pequeñito y la voy a resumir, ¿no? En la que, bueno, pues el marido llega de trabajar, está en casa y ve una noticia en el periódico, un suceso, y está expresando su indignación por ese suceso tan injusto que ha ocurrido, ¿no? Mientras que su mujer, pues va pasando por todas las estancias de la casa, poniendo al día todo lo que hay que poner, ¿no? Y atendiendo todo lo que hay que entender, entre ellos el niño, pues todas las múltiples cosas, ¿no? Y, bueno, pues con un sentido crítico, pero un humorístico, Clavé denuncia lo que actualmente aún reivindicamos, que es la necesidad de conciliar, ¿no? Y de compartir tareas dentro de la familia y dentro del hogar, ¿no? Porque, bueno, al final ella dice, bueno, ¿y no te parece mejor que hay que arreglar lo que tenemos dentro antes que lo que te está preocupando a ti tanto de fuera que estás viendo en el periódico, ¿no? Otro ejemplo de las artistas a tratar en esta investigación pues, es Isabel Oliver, a la que tenemos aquí en pantalla, que entre 1971 y 1973 creó la serie titulada La Mujer, ¿no? En la que, bueno, pues a la que pertenece este cuadro, donde vemos como si una victoria de democracia se tratara a esta mujer emergiendo de una ciudad que está compuesta por frascos de cosméticos, de productos cosméticos, ¿no? Con ello, el artista se cuestiona así la situación de las mujeres en la sociedad de consumo, volvemos a la idea del capitalismo, ¿no? En las que las mujeres a lo demás están inundadas de una constante publicidad y de numerosos mensajes que condicionan su figura en función de unos cánones de belleza impuestos por el capitalismo, ¿no? Y del que todavía sufrimos en gran medida. Estas y otras artistas pues, son las que vamos a explorar a lo largo de este proyecto y bueno, pues todas ellas experimentaron una heterogeneidad de medios que van desde los collages, como hemos visto, hasta la performance, pasando por el tradicional medio pictórico, ¿no? y en concreto por un género del que estuvieron excluidas tantísimo tiempo, que fue el género del desnudo, porque bueno, a lo mejor no estáis tan familiarizados, pero se les prohibió pintar el desnudo porque no podían acceder a las clases de desnudo en las escuelas de Bellas Artes, ¿no? Entonces fue un género que para ellas estuvo prohibido durante mucho tiempo o no les fue facilitado, ¿no? A estas artistas pues habría que
añadir otras, como por ejemplo Fona Francés, o Pina Miralles, Pilar Aymerich, o Ángels Ribé, ¿no? Entre otras muchas. En cualquier caso, lo que queremos manifestar aquí es la inevitable transferencia que se produce en estos años de la política, como vemos, a la esfera cultural, y la necesidad de narrar estos acontecimientos sociohistóricos también a través del arte, ¿no? Y como decíamos, hay muchas personas que se están también dedicando a ello, y en concreto pues quería destacar que precisamente mañana pues se inaugura una exposición en el IVAM, en el Instituto Valenciano de Art Modern, ¿no? El Instituto Valenciano de Arte Moderno, precisamente sobre el arte de las mujeres en la dictadura española, pero también portuguesa, ¿no? Y comisariada precisamente por Patricia Mayayo, y que bueno, pues tenemos muchas ganas de ver y ver cómo puede nutrir también este proyecto. En definitiva, este proyecto quiere contribuir al conocimiento del movimiento feminista y sus aportaciones en la lucha y la consecución de la democracia al final del franquismo, como ya he comentado, ¿no? También desde la esfera artística. Asimismo, se propone sacar a la luz los nombres y las acciones de quienes participaron en el movimiento feminista a favor de los derechos de las mujeres y de los valores democráticos. Por último, el proyecto aspira a concienciar a la sociedad, y esto es lo que queremos sobre todo remarcar, ¿no? Porque se han hecho muchas investigaciones, pero queremos que esto alcance a la sociedad de una manera más directa, ¿no? De esa importancia y del valor del feminismo en la búsqueda y en el mantenimiento también de los derechos de la ciudadanía, al tiempo pues que busca combatir la desmemoria y crear genealogía. Porque, bueno, qué mejor manera de crear genealogía que ofreciendo referentes a la sociedad, tanto de políticas como de activistas intelectuales y también de mujeres artistas. Muchas gracias. Magníficas las dos. Bueno, pues, adelante, preguntas. Bueno, habéis comentado que el proyecto está en los inicios, pero yo veo bastante avanzado, porque ya tenéis muy claro todas las fuentes donde tenéis que acudir e investigar, ¿no? ¿Tenéis alguna conclusión primera ya que habéis detectado como ese estudio? No, la verdad es que conclusiones todavía no hemos llegado a ninguna de ellas. Las entrevistas no las hemos iniciado, tenemos ya un primer listado de a quienes vamos a entrevistar. Si hay alguna sugerencia también aquí, encantada de tenerla en cuenta, ¿no? Y como yo vengo frecuentemente a Málaga, no me importa hacer esa entrevista, pero todavía no tenemos resultados así como concluyentes, ¿no? Y definitivos, pero esperamos a finales de año poder ofrecerlo de diversas formas, ¿no? Así que... ¿Y esas entrevistas son por toda España? ¿En Málaga también vais a realizar? ¿En qué periodo? Principalmente la estamos focalizando en Madrid, por una cuestión muy sencilla, y es por cuestiones de presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, la financiación aquí nos marca un poco el paso. Queríamos incluir alguna de Cataluña, alguna del País Vasco, porque pensamos que son contextos que deben de incluirse. Málaga para mí es muy fácil, así que no es ningún problema incluir a Málaga, pero es verdad que creemos que este es un proyecto que va a tener continuidad en el futuro, es decir, pensamos poder solicitar más financiación a lo largo de los años siguientes y poder continuar, porque evidentemente nosotros hemos estipulado un número de entrevistas en torno a unas 10, comparada con las 200, me parece que ha dicho antes Encarnación, que llevó a cabo para otro estudio, ¿no? El libro de la mujer. Exactamente, pues estos 10 entrevistas evidentemente es nada, es una cata, ¿no? Es un abrir de boca de lo que se puede hacer, y bueno, pues sobre todo con ese objetivo y esa intención de poder crear un documental, de poder ponerlo a disposición del público y que empiecen a visualizarse algunos testimonios, que sabemos que no son todos y no podemos abordarlo ahora mismo. Esto es un proyecto de un año que entre que se pone en marcha, investiga y termina, se te queda muy poquito, ¿no? Y Encarnación sabe que un año no da para mucho, pero bueno, un año se va volando. Entonces, bueno, estamos en ello, pero sí que nos gustaría abordar el mayor número de contextos posible, aunque estamos muy limitados por la financiación. Yo supongo que una de las cuestiones que os van a quedar claras es la cohesión, de qué manera las mujeres en este momento sirvieron de cohesión social a toda la estructura. Yo creo que eso es clarísimo. Yo recuerdo cuando estuvo aquí en la Asamblea de Mujeres Periodistas, estuvieron, pues por una parte, Amparo Bilbao del Movimiento Democrático de Mujeres y Emma Casa, creo que también, y nos contaban cómo eran aquellos tiempos, en los que se repartían octavillas en los mercados, en los colegios, en fin, eso era, y que no te pillaran, claro. O sea,
Y fijaros cómo, hasta qué extremo debió ser importante que murió Franco y a los 15 días se hizo un encuentro de liberación de la mujer. Es decir, que debían estar organizadas, no había redes. Y a los 15 días organizaron un encuentro, creo recordar, no fue así, pero 15 días. O sea que es que eso no lo explicaron ellas y nos contaron pues cómo iban eso en las escuelas, en el barrio, en las asociaciones de barrio, cómo iban boca a boca explicando y contando un poco qué es lo que estaba pasando con las mujeres, el papel que teníamos las mujeres, qué les pasaba a ellas, ¿no? Cómo empezaron a reunirse por los problemas que tenían sus maridos y demás, y cómo luego eso creció y se convirtió en un movimiento de solidaridad. En fin, no sé, yo creo que sí, es algo que va a quedar por lo menos constatado para la historia, porque ahora mismo no figura en ningún sitio, ¿no? Sí, el papel que jugaron las mujeres en la transición, que fue protagonista, y además las mujeres de los partidos políticos que estaban en un debate también muy importante, ¿no? De la doble militancia o no, si estaban destinadas a que con la revolución o con el socialismo, con la democracia, se iban a terminar los problemas de las mujeres o no. Entonces era un debate también interno dentro del colectivo. Y la necesidad de entrar en los partidos políticos para llevar la agenda feminista, los partidos también de esa época. Adelante, una duda también del programa. ¿Va a recoger también fondos de, por ejemplo, aparte de la cartelería, de pues, revistas, panfletos, cosas que todavía que se conservan de esa época de la transición? Sí, el Club de los 25 está abierto además a recibir donaciones de cualquier persona que tenga en casa material que no esté utilizando o quiera conservar mejor o quiera poner a disposición del público. Entonces, es un archivo ahora mismo vivo, como diríamos, ¿no? Porque todavía se sigue formando, se sigue nutriendo y ahora mismo está abierto a todo el material, sobre todo que quieran aportar otras socias, porque como ha dicho Teresa, ya el club empezó con 25, pero son muchísimos miembros y toda la que quiera aportar va a poder enviar materiales de ese tipo, tanto de efémera como también de publicaciones periódicas. Hay mucha documentación, por ejemplo, de las jornadas que hubo en Granada en el 78. Tú también recordarás que había mucha información y había mucha división y se crearon muchas revistas, muchas agendas, vamos, que hay todavía mucha documentación de eso, ¿no? Sí, fue la primera que se habló del tema de la teoría queer, de toda la historia esta. Claro, la idea es recopilar un fondo que esté dedicado a esta cuestión y luego depositarlo en el Archivo de Movimientos Sociales de Alcalá de Henares, pues con la idea de que sea un lugar de referencia donde ir a consultar cuando alguien quiere pues, informarse sobre este periodo cronológico, ¿no? Luego hay todavía periodistas vivas digo, por los años, que pueden contarnos perfectamente los micromachismos que había en aquella época, desde la mesa hasta la falta de servicios. Así que en los periódicos, yo me acuerdo que empecé a trabajar haciendo prácticas en la Gaceta Regional de Salamanca, año 75, y recuerdo que estaban haciendo un servicio para mujeres. Solo en España se tenía porque era de nueva creación, pero había otros que no había. Yo recuerdo en Ideal, en Granada, que me lo debe de conocer, cuando había mujeres trabajando y no había servicios en el periódico para mujeres, tenían que ir fuera para utilizarlos, porque dentro no había. Y eso no hace tantos años, que hace poco tiempo, cuando estaban en San Juan de Dios, después se trasladaron a un polígono y sí había. Pero sí, eso está bien, que se vaya recuperando un poco la historia y ver las mujeres también aportar, ¿no? Que haya genealogía, eso es fundamental. Muy bien. Más cuestiones. Yo quería preguntarle, no sé si es demasiado pronto para hablar de esto, sobre la difusión del proyecto, sobre cómo se va a llevar a cabo, porque yo tengo 42 años y en mi colegio jamás estudié ni la Segunda República, ni la dictadura, ni la llegada a la democracia, ni nada de esto. Entonces, sí recuerdo de que en mi colegio, bueno, yo estudié en un
colegio laico y tal, que sí que un poquito, pero mucho de lo que he aprendido, sobre todo de la historia de las mujeres y el papel que ocuparon, por ejemplo, en la dictadura, que fue cuando llegué al movimiento feminista de Málaga, a partir de mis compañeras, de publicaciones que desde el Foro de Política Feminista ya se había hecho, y de eso fui aprendiendo, pero hoy en día creo que en los colegios esto es fundamental. No sé si lo habéis planteado así de cara a la difusión del proyecto. Sí, es algo que hemos debatido y que hemos pensado y nos gustaría hacerlo, ¿no? Pero ahora mismo la parte que a mí más me concierne es la parte de las presentaciones como estas, ¿no? Una publicación al final y luego las jornadas que también van a tener lugar en Madrid. Una vez que tengamos esos resultados, yo sé que el club está muy interesado, porque también hay muchos miembros que pertenecen a la enseñanza, ¿no? Que quieren hacer un trasvase de estos resultados a la educación. ¿Cómo lo van a hacer? Ya no lo sé, porque si lo han hablado no he estado yo en esa reunión, o a lo mejor todavía no lo tienen concretado, porque pues para todo esto hace falta medios y algunas veces pues con eso, con la dificultad que nos encontramos, como se encuentran todas las asociaciones y todos los proyectos, ¿no? Entonces yo sí sé que están muy interesados en hacer eso. Y el documental de alguna manera podría servir, ¿no? Porque bueno, no es que se haga uno, sino que quieren hacer también pequeños píldoras, ¿no? Cápsulas, como le llaman ahora, para ponerlo en la web, para ponerlo en las redes sociales, para ponerlo en diversas cosas. Y entiendo que eso, a trocitos, pues se podría utilizar, por ejemplo, en un colegio, ¿no? Porque no le va a poner a lo mejor un documental de 40 minutos, pero a lo mejor algo que dure 5 o 3, pues sí puede ser interesante, ¿no? Pero yo al menos no sé exactamente las estrategias que tienen trazadas para eso, pero sé que están muy interesados. Carla. Sí, yo quería aportarte, primero felicitarte por la iniciativa y a la que está ahí en la mesa. Y Carla, perdona que haya llegado tarde, pero me hubiera gustado escucharte, pero me he caído con mi suegra por ahí. Y mientras que nos hemos levantado tal y cual, pues he llegado tarde, ya está. Pero me hubiera encantado escucharte. Mira, la información que yo quiero aportar es que como efectivamente ya personas que hemos participado, tenemos juventud acumulada, pero hemos participado y hemos conocido muchas cosas de las que ocurrieron en la transición democrática, como ya ocurrió en Paro Bilbao, lo que estaba contando y tal. Yo recuerdo que, rememorando con las personas que habíamos trabajado con la Asamblea de Mujeres, con el primer centro de atención a la mujer aquí en Málaga, con Chiqui Gutiérrez del Amo, con unas cuantas mujeres, el Instituto de la Mujer, no te puedo decir ahora mismo en qué momento, pero te lo puedo buscar, pues encargó un proyecto de investigación donde se recogió la memoria de todas las que habíamos estado participando en determinadas movidas que no eran institucionales, por decirlo de alguna manera, o sea, que eran movimientos de base, pues movimiento de base con las mujeres del movimiento comunista, movimiento de base con la escuela de verano del Centro Cívico de la Diputación de Málaga y reuniones que se hacían a lo mejor de una vez a la semana, montar debates de determinados temas, todos que concernían con las problemáticas de las mujeres, lo que se estaba cosiendo, ¿no? Entonces, eso hay recogido con magnetofón, yo creo que incluso se llegó a transcribir y yo sé que eso lo tiene, bueno, lo tenía, ahora ya no sé si lo tiene, el Instituto Andaluz de la Mujer, ¿no? Porque esas memorias, o sea, todas esas cintas se transcribieron. Entonces sería bueno, en el caso de que no se haya perdido, destruido, tal, tratar de recuperarlas, porque era un material muy interesante. Y de las personas que participaron en ese material, las que habían trabajado más en ese movimiento ciudadano de base, pues ya unas cuantas han fallecido, ¿no? Luego hay un libro, que eso sí te lo puedo yo pasar, bueno, de la escuela de verano, que es ASIA, que lo tienen editado las mujeres del movimiento comunista. Entonces yo participé en una mesa y eso está transcrito. Entonces eso sí lo conservo, eso sí yo lo puedo pasar, pero porque habla específicamente de la mujer dentro de la educación.
y hace un análisis, pues, cómo estaban las aulas clasificadas por sexo, ¿no? Cuántas chicas, cuántos chicos había según los distintos niveles educativos. Y te lo puedo pasar, vamos. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Más cuestiones por ahí? Pues agradeceros muchísimo la aportación que nos habéis hecho hoy, que nos habéis hecho pensar en un montón de cosas y nos lo quedamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.